Bueno, en el práctico de hoy vamos a aplicar los conceptos que se vieron en el teórico de lo que es la estadística aplicada al conteo radiactivo. Vamos a hacer 4 actividades que en la primera parte vamos a determinar si un equipo de centelleo sólido cumple con la estadística de Poisson. Si recuerdan, vimos en el teórico que es importante conocer la estadística y conocer las herramientas que después vamos a utilizar, por ejemplo, para el control de los equipos. Después vamos a aprender un poco y aplicar cómo se utiliza, cómo se expresan las medidas, cómo se expresan con la incertidumbre y cómo se calculan para diferentes casos la incertidumbre. Primero que nada vamos a determinar el valor de tasa de conteo neta de una muestra radiactiva con el 95% de confianza. Y después vamos a determinar el valor de tasa de conteo absoluta de una muestra radiactiva con un 95% de confianza. Finalmente, vamos a ver otra herramienta que nos da la estadística aplicada al conteo radiactivo y es para determinar si una muestra es o no radiactiva. De vuelta, siempre vamos a estar trabajando con un 95% de confianza, que es lo que se utiliza regularmente. Para hacer un pequeño repaso de lo que se vio en el teórico. Si recuerdan, vimos que el proceso radiactivo es intrínsecamente aleatorio, o sea, yo no puedo saber exactamente en qué momento va a decaer un átomo. Entonces, al ser un proceso aleatorio, está regido por la estadística, ¿sí? Entonces yo, como no puedo saber, yo puedo predecir cuándo podría decaer un átomo, pero lo hago a través de las herramientas de estadística, ¿sí? Recuerdan que el proceso reactivo inherentemente cumple con una distribución binomial. Nosotros tenemos dos procesos. Un átomo puede decaer o no decaer. Y por otras características también se ajustaba a una función de distribución binomial. ¿Qué pasa? Cuando nosotros trabajamos con muestras radiactivas, en realidad en cualquier muestra, por más pequeña que sea, la cantidad de átomos que tenemos es muy grande, entonces eso se traduce a que al utilizar las herramientas estadísticas de la distribución binomial, la matemática se vuelve muy compleja. ¿Qué podemos hacer nosotros? Vamos a utilizar la estadística de Poisson. Vamos a decir que debido a las condiciones que se da el proceso de decaimiento radiactivo, podemos igualar, podemos asemejar la función de distribución binomial a la función de distribución de Poisson. Entonces, siempre vamos a estar diciendo que el proceso radiactivo, el decaimiento radiactivo, cumple la estadística de Poisson. Vamos a utilizar herramientas de estadística para diferentes cosas. Como ya dijimos en la diapositiva anterior, podemos utilizarla para control de funcionamiento de los equipos, con test estadísticos para determinar, por ejemplo, si el equipo es o no poissoniano. Y después también para informe de medidas con la correcta incertidumbre. Eso es algo que no solo se aplica al decaimiento radiactivo, sino que siempre que yo informo una medida, tengo que informarla con su incertidumbre correcta y tengo que tener en cuenta la propagación de errores en el caso de que yo haga cálculos con las medidas que obtenga. Entonces, para empezar con la primera parte, lo que vamos a hacer es determinar si un equipo de centelleo sólido cumple con la estadística de Poisson. Al equipo de centelleo sólido que vamos a utilizar, en este caso el que utilizaríamos si estuviéramos en el laboratorio, es un equipo plano, que es la marca Ortec, que es una marca muy conocida de detectores. Y si ven, es un equipo que tiene sus años, pero lo que nos permite es que no sea una caja negra, sino que podemos ver bastante bien sus partes. Lo que tenemos a la izquierda es toda la parte de control, ¿sí? Lo que tenemos, el primero son módulos, este es un sistema basado en módulos. El primer módulo es el módulo donde tenemos el display que nos indica las cuentas que mide el detector. El segundo display más pequeño lo que nos hace, nos da el tiempo de medida. Yo ahí puedo configurar si quiero medir. Recuerden que siempre que se cuenta, la radiación, siempre que se mide en un tiempo dado. Entonces yo puedo configurar el equipo para que me mida 2 segundos, 5 segundos, 1 minuto, el tiempo que yo considere necesario. Y después en realidad el botón más importante, que es el de iniciar conteo. En este caso, si estuviéramos en el laboratorio, para los cálculos nosotros lo que utilizaríamos del equipo sería
determinar el tiempo de medida, vamos a ver que vamos a utilizar diferentes tiempos a lo largo del práctico. Y básicamente cada vez que se tiene que medir, lo único que se hace es, se da iniciar conteo, se aprieta ese botoncito. Si ven, después tenemos otros módulos, que son el módulo de el analizador monocanal, que ese igual lo van a ver en detalle en el próximo práctico de detección espectrometría, que a su vez va conectado a lo que es el amplificador, que es el siguiente que tiene las perillitas, y este va conectado a lo que es la parte del detector en sí. El detector, el material detector, que para este caso es un cristal de yoduro de sodio dopado con talio, está aquí adentro. Lo que ven, esta estructura, a la que nosotros le llamamos comúnmente pingüino, porque alguien en algún momento que lo vio pensó que tenía de esa forma, es un blindaje de plomo que, si se fijan, es bastante grueso, tiene alrededor de 10 centímetros de plomo rodeándolo, y adentro de esta estructura lo que tenemos va a ser una unidad donde está el cristal detector, que obviamente está recubierto, el fotomultiplicador y el preamplificador. Eso va conectado abajo, sale de un cable a el amplificador y a toda la otra parte del sistema. Tenemos acá la tapa, también es de plomo, siempre la vamos a tener abierta porque en realidad es muy difícil de manipular y la radiación ambiente no nos va a influir de una forma considerable como para tener que realmente blindar todo el sistema. Simplemente con poner la muestra acá dentro de la cavidad que tiene va a ser suficiente. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es controlar este equipo y determinar si cumple con la estadística de Poisson. Esto es algo que se hace regularmente a los equipos de centelleo sólido, porque, ¿qué pasa? Nosotros vamos a asumir que la estadística, nosotros sabemos que el decaimiento radiactivo cumple con una estadística de Poisson. Ahora, ¿qué pasa con las cuentas? Las cuentas son lo que me da el equipo. Las cuentas nunca van a ser exactamente iguales a las desintegraciones radiactivas. Y eso vamos a ver, hay muchos factores que influyen en que no sean exactamente iguales. Entonces, idealmente, un equipo no debería alterar la función de distribución. La función de distribución de las cuentas, si la de desintegración es poissoniana, que sabemos que sí, las cuentas deberían también tener una función de distribución de Poisson. Pero a veces puede ocurrir que haya algo mal en el equipo y esa función se vea alterada. Por lo tanto, yo tengo que controlarlo. Entonces, ¿cómo hacíamos esto? Lo que hacíamos era, tomábamos un conjunto de medidas que hacíamos en el equipo y vamos a suponer que este conjunto de medidas para cumplir con la distribución de Poisson. ¿Cómo lo pruebo esto? Utilizo el llamado test de Pearson o chi cuadrado, que es una herramienta estadística que tiene lo que se llama una función estadística o el estadístico, el chi cuadrado, que tiene la expresión que ven acá. Si recuerdan del teórico, nosotros lo que hacíamos era simplificarlo para que simplemente calculando la varianza según Gauss dividido la varianza según Poisson multiplicado por el número de grados de libertad, nos va a dar el valor calculado estadístico, ¿sí? Nosotros tomamos un conjunto de medidas y después lo que tenemos que hacer es compararlos con tablas, si recuerdan. Ahora vamos a ver un poco más en detalle eso. Entonces, ¿qué pasos a seguir tengo que hacer para realizar un test de Pearson? Primero que nada, y eso es algo muy importante que no se puede olvidar, es definir las hipótesis. Para un test de Pearson tengo dos hipótesis. Una hipótesis nula, que es lo que yo quiero probar, va a ser que las medidas lo que yo quiero probar es que las medidas del equipo cumplen con una distribución de Poisson. Y una hipótesis alternativa, que es que las medidas del equipo cumplen con otra distribución. Si no cumplen con Poisson, o sea, si mi hipótesis nula no se cumple, yo no voy a poder, no puedo decir, bueno, entonces cumplen Gauss. No, simplemente yo sé que no cumplen Poisson, van a cumplir con otra. Luego que tenemos las hipótesis, vamos a realizar las medidas, que vamos a hacer 30 medidas cada 10 segundos. Y vamos a calcular el estadístico como lo dijimos. Recordemos que n-1 es el número de grados de libertad, siendo n el número de las medidas que yo hago. Luego que tenemos el estadístico, lo vamos a comparar con el valor de tablas.
¿nosotros qué necesitamos para comparar con la tabla? Necesitamos determinar nuestro nivel de significancia. Si nos dicen que la confianza es de 95%, va a significar un nivel de significancia de 0,05, que corresponde a lo que se llama el alfa. ¿Sí? En realidad sería, es como si fuera 0,95 menos 1, o sea, 1 menos 0,95 nos da 0,05. Y a esa comparación vamos a tener tres posibilidades. La que nosotros idealmente queremos es que nuestro chi calculado sea menor al de tablas. De esta forma nuestra hipótesis nula es cierta y podemos utilizar la distribución de Poisson para el resto de las cuentas y sabemos, bueno, siempre va a tener que ser con una confianza que nosotros nos determinamos. El otro caso es que el chi calculado sea mayor al de tablas. En este caso, los valores están muy dispersos y yo no puedo asegurar con un 95% de confianza que mi equipo cumple con la distribución de Poisson. En ese caso, puede ser que algo esté sucediendo con el equipo y tendría que ver qué es lo que está pasando, porque no debería modificarlas. Otra cosa que puede estar pasando, una tercera opción, es que el valor calculado sea mucho menor al de tablas. En este caso estamos hablando de mucho menor, por ejemplo, a la mitad. En este caso lo que pasa es que no, si bien es menor, al ser mucho menor tampoco puedo decir que cumple la hipótesis nula, no cumpliría Poisson. Y lo que puede estar pasando en la práctica es que yo tenga grandes pérdidas por tiempo muerto. Esto indica que mi muestra está saturando, o sea, mi muestra tiene mucha actividad y al llegar tanta actividad, no, el detector no puede contar con certeza porque no le da el tiempo para contar realmente cuánta actividad, cuántas desintegraciones llegan y, no, y la distribución se va a ver afectada. Bueno, una vez que tenemos esta comparación, concluimos si podemos utilizar la estadística de Poisson cuando realizamos medidas en el equipo. Si no podemos utilizar la estadística de Poisson, hay que ver qué está ocurriendo con el equipo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Utilizando este equipo vamos a tomar una fuente radiactiva, que en este caso es una fuente sellada de cesio 137, y la vamos a colocar en la cavidad, acá al detector. Esto a veces se puede colocar directamente sobre el piso de la cavidad, que está enseguida debajo, obviamente que recubierto por un material protector, está el detector. A veces se pone a una distancia dada. Eso depende de la actividad con la que yo esté trabajando. Si tengo mucha actividad, generalmente se pone a una distancia un poco mayor. Y lo que hacemos es configuramos el tiempo de medida para 10 segundos y vamos a dar iniciar conteo. Así lo vamos a hacer 30 veces, no tenemos por qué sacar las fuentes, simplemente la dejamos ahí y contamos 30 veces y vamos a ver las cuentas. Vamos a ver que acá en la siguiente diapositiva tengo los datos que obtuve y que en realidad obviamente nunca me da exactamente el mismo número de cuentas. ¿Por qué? Porque como dijimos, el proceso de caimiento es un proceso aleatorio. Entonces en realidad nunca, más allá de que sea también aleatorio, el equipo, ¿sí?, va a tener errores aleatorios que yo no puedo predecir, no puedo eliminarlos del todo. Entonces, esos errores aleatorios va a hacer que los valores de cuenta, si yo mido muchas veces la misma muestra, en realidad, nunca me va a dar el valor, nunca me va a dar 17.569. Vieron que va fluctuando. Eso siempre ocurre. Por eso nosotros hacemos más de una medida generalmente para tener un promedio y así tener un mejor estimado de nuestro valor. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Dijimos que una vez que tenemos las medidas, tenemos que calcular el estadístico. Sabemos que la varianza, según Poisson, si recuerdan, era el promedio del conjunto de medidas. Entonces tenemos acá calculada la varianza según Poisson y según Gauss lo podemos hacer de dos formas, podemos hacerlo en Excel o en la calculadora. Les recomiendo que lo hagan en la calculadora. Si quieren ahora pueden poner pausa en la presentación y lo hacen ustedes. La idea de este práctico también es, si bien estamos haciendo lo mismo que haríamos en el práctico, en el laboratorio, en este caso justo de estadística, como no requiere tanta manipulación y más que nada son
cuentas, si ven en realidad es colocar la fuente en el detector, setear el tiempo y apretar un botón 30 veces, es muy importante que sí se tomen el tiempo de hacer los cálculos. En el aula virtual tienen un archivo de Excel donde tienen todos los datos crudos para los cuales ustedes después pueden hacer los cálculos. Pueden ponerle pausa a la presentación y calculan según Gauss. Lo que les decía de la calculadora es importante que sepan calcular a través de la calculadora por Gauss, porque en el parcial, por ejemplo, pueden haber ejercicios que incluyan calcular este tipo de cosas y obviamente que no van a disponer de una computadora, sino que van a tener la calculadora. Entonces es importante que sepan calcular la varianza según Gauss. En este caso, algo importante también, a ver, cuando calculo en la calculadora, valga la redundancia, vamos a ver que muchas veces el valor que me da en realidad es el de la desviación estándar. Una forma de asegurarme que el valor que me está dando la calculadora sea la varianza o si es la desviación estándar, lo único que hago es multiplicarlo al cuadrado, es elevarlo al cuadrado, es comparar que el orden del promedio sea igual al de la varianza. ¿Por qué? Porque son dos varianzas de dos distribuciones que en realidad, como vimos en el teórico, se pueden asimilar, terminan siendo semejantes. Entonces, si ven, el promedio, la varianza según Poisson es 17.800 y la varianza según Gauss es 23.400. Si ven, están dentro del mismo orden. Y la desviación estándar es 152. Si yo veo ese número en la calculadora y veo el promedio de 17.000, veo que claramente hay algo que no está bien. Probablemente lo que tenga que hacer es elevar ese número al cuadrado. Entonces, pasando eso, multiplico por n-1, que en nuestro caso es 29, y tenemos nuestro chi calculado igual a 38. ¿Cómo hacíamos nosotros para leer las tablas? La tabla de chi cuadrado puede venir de diferentes formas, pueden encontrar diferentes tipos de tabla online, pero lo importante es determinar mi nivel de significancia alfa, que en este caso es 0,05, y saber el número y saber qué información me están dando en la primera columna. Me pueden dar, como en este caso, el número de determinaciones n, que es el número de medidas que hice, o me pueden dar los grados de libertad, por ejemplo. A veces están algunas tablas como GL, que es grados de libertad, y ahí tengo que tomar en cuenta que sería en nuestro caso el valor 29. Eso es muy importante para no tomar un valor de tabla errónea. Entonces, en nuestro caso, ¿qué tenemos? Tenemos 30 medidas y tenemos un valor de significancia alfa de 0,05. Nos da un valor recordamos que el valor calculado era 38 y el valor de tabla es de 42,6. Entonces, lo que vamos a tener es que nuestro valor calculado es menor al valor de tabla y por tanto la hipótesis nula es cierta y el equipo cumple con la estadística de Poisson. Muy importante recalcar que es con un 95% de confianza. Entonces, así es como podemos pasar a la siguiente parte.